bloque de MBD Noticias y como habíamos anunciado nos vamos a ir hasta Ecuador. Ustedes saben, lo venimos contando en estos días, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas actuar ante la violencia desatada por bandas armadas en las cárceles y también en las calles, además de la toma de un canal de televisión que determinaron finalmente esta decisión. Es por eso que estamos en comunicación hasta ahora vía Zoom con la colega ecuatoriana Sibel Martínez. Sibel, ¿qué tal? Buen día, bienvenida a MB Noticias, ¿cómo va? Muchas gracias, José María Pilar. Gracias por la entrevista. Un placer Gracias a vos. saludarte y bueno, nada, antes que nada, ¿cómo está la situación hoy, actualmente en Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, yo creo que vivimos momentos efectivamente de zozobra, incertidumbre, porque no tenemos una información clara por parte del gobierno, que es un pedido que se ha hecho directamente de organizaciones que trabajamos derechos humanos. Es decir, entendemos que esta situación es muy complicada, pero siguen existiendo 125 guías penitenciarios secuestrados. Las Fuerzas Armadas han comentado el día de ayer que hay 329 terroristas aprendidos. De igual manera, tres grupos de terroristas se han enfrentado durante estos 3 días, digamos, y se han capturado como 28 PPLs que también, recordarán ustedes, se fugaron de la cárcel en días anteriores. Ujú. Entonces, la situación sigue siendo de incertidumbre. Hay indudablemente los secuestros, los coches bomba, este amedrentamiento que hemos sufrido en la ciudad, en las ciudades en general y en Quito en particular, digamos, siendo la capital. Son situaciones muy complejas, ¿no? Que a la ciudadanía nos tienen en zozobra. Sin embargo, el haber tomado rienda, digamos, más bien mano dura frente a esta situación por parte del gobierno, en un 95% de la población hace que se sienta algo de tranquilidad si, frente a toda esta situación tan compleja. Te quería, Ahora, te quería preguntar, si veis, si concretamente, ¿en qué consiste, cómo está viviendo la ciudadanía, en qué consiste el estado este de excepción o de conflicto interno en las cuestiones prácticas y cotidianas? ¿Y qué garantías tiene de respecto al uso de la fuerza y de los controles las Fuerzas Armadas cuando decís que, bueno, capturaron a 300 terroristas? ¿Qué garantías hay? a ver, ahí haber declarado el conflicto armado interno es algo complejo, ¿no es cierto? Queda de alguna manera ciertas dudas respecto a la razonabilidad y la insuficiente motivación para haber declarado este conflicto armado interno. Porque de acuerdo al derecho internacional humanitario, el ponerle, por ejemplo, o dar el estatus de grupo beligerante a esta delincuencia organizada es algo que sí se está, digamos, cuestionando al interno del país, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, para que sean considerados grupos beligerantes, tienen que tener una ideología, ¿no es cierto? Cumplir ciertos estándares, ¿no? En temas organizativos, y esto es algo que no se ve en términos de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, es una situación complicada, pero por otro lado también el conflicto interno, o declararlo así, conflicto armado interno, no da garantías respecto a los derechos humanos de las personas que al final los ciudadanos estamos en medio, ¿no? Claro. Hablamos de el Estado, de estas bandas calificadas también de terroristas, porque hay como tres estatus, ¿no es cierto? Delincuentes o la delincuencia organizada, efectivamente el terrorismo y también como agentes beligerantes. Ujú. Sin embargo, estamos los ecuatorianos en medio y no hay, digamos, una definición clara o criterio claro de distinción de terroristas. A la larga, podríamos todos ser considerados de esa forma, ¿no? Entonces, Claro. sí hay cierta preocupación de la ciudadanía respecto a este tema. Teniendo en cuenta eso último que tú estabas diciendo, Sibel, ¿hasta cuándo se puede llegar a mantener este estado de excepción? Bueno, por el momento es importante que la Corte Constitucional, quien debe analizar, ¿no? Con el más alto estándar
decreto enviado por el presidente en donde se ha declarado efectivamente este conflicto armado interno. Esperaríamos que la Corte también haga este análisis, ¿no? Desde el estándar internacional y pueda poner ciertos límites a lo que está pasando o efectivamente ya queda en manos de la Corte, pero se espera que se someta a un altísimo escrutinio constitucional, ¿no? Este decreto, este y el estado de excepción que dio Paulo o pie a este decreto, ¿no? Son dos estados. El uno es el que establece estado de excepción y fue dictado el 8 de enero del 2024 y el siguiente fue el decreto complementario del 9 de enero, en donde ya se declara este conflicto armado interno. Bien, yo te quería preguntar, uno habla de Ecuador, desde aquí, desde Uruguay, pero ¿rige la medida para todo el país por igual o hay zonas más afectadas o zonas delimitadas para estos decretos? ¿Y dónde están operando? ¿Dónde es la situación más compleja? Bueno, realmente es todo el territorio nacional. Y claro, el estado de excepción también contempla la restricción de algunos derechos, ¿no? Y eso también a nivel de todo el territorio. Y las zonas más afectadas, efectivamente, es Esmeraldas, por ejemplo, en Guayaquil, la zona número 8, que es conocida, en donde está Durán, por ejemplo, pero se han desplegado, digamos, los efectivos o las fuerzas del orden a través de o a nivel de todo el territorio nacional. Y por eso es también, digamos, desde los derechos humanos y de la posibilidad que se debe tener para garantizarlos, es que nosotros también vemos, ¿no?, con preocupación que no existan excesos. Porque al final del día, si no hay digamos, una distinción específica de qué es un terrorista, cualquiera, como les decía, puede serlo, o cualquiera puede ser considerado también un delincuente organizado, sin necesariamente serlo, ¿no? Entonces esta distinción es muy importante para la seguridad de todos en el país. Sibel, esta situación de alguna manera también se origina por, bueno, este jefe narco Adolfo Fito Macías y su fuga. Esto ha precipitado toda esta crispación allí en la sociedad. ¿Cuánto ha incidido la, bueno, presencia del narcotráfico en la sociedad ecuatoriana? ¿Se pudo haber evitado esto? ¿Se veía venir? ¿Estaba latente? Muchísimas gracias por la pregunta, porque es así. Desde hace 3 años, ustedes deben haber recordado, porque recordarán que somos noticia de masacres carcelarias. 500 personas han fallecido dentro de las cárceles de este país. Y decimos, la primera masacre fue en agosto del 2020, febrero del 2021. Y de ahí para adelante ha existido alertas que bien podían ser tomadas en consideración de los gobiernos de turno, ¿no es cierto?, para tomar las medidas respectivas a efectos de que esta violencia no se exacerbe, puedan controlar las cárceles, pero también puedan establecer, diseñar, implementar un plan de seguridad que podría haber evitado todo esto, ¿no? Incluido también el hecho de que no se puede pensar al crimen organizado por fuera de un Estado débil que lo posibilita. Entonces, trabajar en erradicar la corrupción, la impunidad, pero también, digamos, en sanear el sistema de justicia, el sistema penitenciario, es parte de todo este proceso, algo que no hemos visto durante todo este tiempo. Es decir, toda las respuestas de los gobiernos que han pasado siempre ha sido punitiva y no necesariamente viendo unas realidades sociales muy graves que también estamos viviendo. Por ejemplo, veíamos con mucha preocupación lo que ustedes comentaban, se toman un canal de televisión y la gran mayoría de chicos que lo hacen, sí, son adolescentes, son jóvenes. Eso dice mucho, ¿no?, de lo que está sucediendo, están siendo reclutados, forzados o no, por el crimen organizado, porque no se tienen respuestas estatales también. Bien, bien. En el final, ¿cómo han observado la actitud del presidente Noboa, que asumió relativamente hace muy poco tiempo? Bueno, al principio realmente incluso fue muy cuestionado, ha sido muy cuestionado. En realidad se ha preguntado varias veces qué pasa con el plan Fénix, que es este plan de seguridad que hasta el día de hoy, digamos, no hemos podido verlo nosotros
o no materialmente los ecuatorianos. Sin embargo, como les comentaba al principio, dada la grave crisis que estamos viviendo en términos de violencia, además el miedo y el temor, el que haya decidido, que no es algo nuevo, ya lo hizo Lasso, en su momento el presidente Lasso, militarizar el territorio, de alguna manera da alivio, ¿no es cierto? Por lo menos en este momento. Esperemos a ver qué pasa y su reacción durante el resto de, digamos, de tiempo que va a durar ese estado de excepción, o cómo reacciona frente a haber declarado, ¿no es cierto?, esta conmoción interna y también, bueno, este conflicto armado que tanto nos preocupa también, ¿no? Donde efectivamente puede haber graves violaciones de derechos humanos. Está claro. Sibel Martínez, colega de Ecuador, te agradecemos estos minutos con MB Noticias. Bueno, y esperemos que la cosa se vaya calmando, se solucione este conflicto allí en el querido país ecuatoriano. Un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias.